Todos los aficionados al mundo y a la cultura del vino han oído hablar de los vinos griegos de Retsina o vinos de resina, pero pienso que pocos lo han probado. Es un vino interesantísimo, beber este vino es beber arqueología, son vinos que se hacían hace más de 2000 años, que eran muy afamados y muy consumidos en la Grecia clásica y que en la actual Grecia pues se siguen conservando, pues porque los griegos siguen teniendo un gusto por este tipo de vino, muy particular, algo extraño, pero que para todo aficionado a la cultura del vino es interesante conocer. Estos vinos, ¿cómo son? ¿Cómo se elaboran? ¿Son de calidad o son vinitos sin trascendencia hechos para los turistas? Pues vamos a probarlos y vamos a analizar dos vinos griegos de Retsina. Denominación de origen Retsina, porque es una denominación protegida en la Unión Europea. Bienvenidos a Vino Clarito. Vino Clarito, el vino explicado para que todos lo entiendan. Los vinos de la denominación de origen protegida Retsina o Resina se producen en toda Grecia y en el sur de Chipre. Curiosamente, en Turquía, sobre todo con Atatürk, que permitía el alcohol y se podía beber tranquilamente alcohol en todo el país, pues no hay tradición de vinos de resina. Sabemos que la Grecia clásica ocupaba tanto la actual Turquía como la actual Grecia. Y realmente pues se han ido entremezclando y son parientes como casi todos los países limítrofes. Lo que separa fundamentalmente Grecia y Turquía y crea grandes enemistades entre ellos, pues es la religión. Los griegos son ortodoxos cristianos y los turcos son musulmanes, sobre todo ahora con un gobierno, el AKP, de Erdogan, que es bastante musulmán. Bien, vamos al mundo del vino. Y esta denominación de origen, como ya he dicho, ocupa todas las regiones de Grecia y sur de Chipre, que está dividido al sur en un país independiente y al norte una zona ocupada por Turquía, pero las regiones donde principalmente se producen los vinos de resina son en la Grecia continental, en Ática, Beocia y Eubea. Y las uvas con las que se producen tradicionalmente los vinos de resina pues son muy particulares, muy nacionales de Grecia. La Sabatiano, la Rhoditis, la Assyrtiko, entonces son uvas que no encontramos en ningún otro país. Tradicionalmente ya los vinos de resina pues son muy nombrados en la Ilíada, en la Odisea, por historiadores griegos y romanos, y tradicionalmente se suelen hacer, el vino se envejecía en una vasija de barro cocido, lo que se llama un ánfora, y ese ánfora, para evitar la evaporación, para evitar que entrara el oxígeno y estropeara el vino, pues se cubría con resina líquida de pino. Y eso le daba ese aroma y ese sabor tan especial a los vinos de resina. Actualmente no se suele hacer así, actualmente se añade en el tanque de fermentación, que puede ser inox o puede ser una barrica, pues se añade trozos de resina sólida. Hay un límite permitido que es 1 kilo de resina por cada 100 litros de vino. Entonces el vino fermenta en presencia de la resina
Algunos vinos crían sobre sus lías y se les suele dejar también la resina, pero luego a la hora de trasegar el vino o clarificarlo, pues se retira la resina. Es muy común actualmente que los vinos se embotellan sin clarificar ni filtrar, lo cual le da cierta turbidez al vino que no tiene la mayor importancia. No solamente en Grecia se utilizan vinos con toque de resina de pino, en Australia también se producen, en Canarias tenemos el vino de tea, que tradicionalmente se envejece en barricas hechas con pino de tea, y le da también ese aroma y esa personalidad en boca de la resina. Pero como es una denominación protegida, solamente se pueden denominar vinos de resina o resina los vinos producidos en Grecia y sur de Chipre. Actualmente los griegos siguen consumiendo muchísimo vino de resina, es lo normal y lo tradicional ir a una taberna griega y que te ofrezcan vino de resina. Y además hay una constante en todo el planeta que normalmente las sociedades que consumen un tipo de vino es que ese vino combina fantásticamente con el tipo de comida que elaboran esas sociedades. Los griegos, bueno, y sus parientes los turcos, porque tienen prácticamente la misma cocina. Mese, dicen los turcos, metse, metse, dicen los turcos, mese, dicen los griegos, hasta la palabra es muy parecida, y tienen platos muy fuertes, muy contundentes, con mucha potencia en boca. Las propias aceitunas, por ejemplo, de la variedad Kalamata en Grecia, que son fantásticas, pues suelen ser muy condimentadas y con un condimento fuerte. Por ejemplo, los dolmades, que son hojas de parra, que están encurtidas y curadas y que están rellenas, pues normalmente de queso o de carne, pues también se da en los dos países y también es una comida potente, como es el pulpo a la brasa, el octapadi, dicen los griegos, o la berenjena, carne y salsa de tomate, que todo el mundo ha probado, que es la moussaka. Son comidas potentes, especiadas y que combinan magníficamente con un vino fuerte y potente, como es el vino de resina. Vamos a analizar nuestros vinos. Hay vinos de resina muy baratos, hechos para turistas, pero hay vinos de resina de calidad. Hay vinos de los 15 euros la botella y hacia arriba que realmente tienen bastante calidad. En España y en otros países los podéis comprar, con lo cual no dejéis de probarlo. Al principio son vinos que suelen resultar extraños, hay que adaptarse a ellos, pero una vez que uno se adapta, es realmente un vino con tanta personalidad que suele gustar a la mayoría de los consumidores. Vamos a analizarlos. Aquí tenemos nuestros dos vinos de resina. Los vinos de resina son fundamentalmente vinos blancos, pero también los hay rosados, aunque son minoría. El primer vino, Camara, es un vino que se presenta en una botella de 50 centilitros con tapón de rosca. Vamos a ir sirviéndolo. Es un vino que claramente vemos que no está filtrado ni aclarado, con lo cual tiene su turbidez natural. El segundo vino es un ánfore natur, una ánfora natural de resina también, que como su propio nombre indica, pues ha sido fermentado y mantenido sobre sus lías 2 meses en ánforas de barro cocido. El segundo productor, el Amphore Natur, pues declara que utiliza poca cantidad de resina. Ya sabemos que lo máximo es 1 kilo de resina sólida por cada 100 litros de vino, pero de ahí para abajo se puede utilizar lo que cada productor quiera. El primer vino, el Camara, es de una bodega familiar, se llama Kiotsukis, y que se encuentra cercana a la Bonita. Es una ciudad preciosa, joven, llena de vida, una ciudad que merece la pena conocer, que es Tesalónica. Tesalónica, esa ciudad tan viva y tan jovial, fue donde nació el líder turco Atatürk, que fue el que abolió
el régimen imperativo musulmán e hizo una Turquía moderna, democrática y laica, que afortunadamente, pues, en los últimos años, con el partido islamista, se ha perdido. Este vino, vamos a volver al vino, este vino ya está filtrado, está aclarado y tiene una apariencia pues limpia, brillante, frente al primer vino Camara, que no está filtrado ni aclarado. El primer vino Camara se produce con una mezcla de uvas, la Rhoditis y un 50% de Asirticos, mientras nuestro segundo vino, el Ánfora Natur, se produce con un 100% de Rhoditis. Vuelvo a decir, fermentado en ánfora de barro y mantenido sobre sus lías 2 meses. Este también se mantiene sobre sus lías 2 meses y en presencia de la resina, pero en inox. Bueno, una apariencia totalmente diferente, ya lo he dicho, de la diferencia de estar filtrado o no estar filtrado. El tapón de la segunda botella, que es una botella borgoñona, es un aglomerado. Estos vinos pues no son tan baratos. El segundo vino, el Ánfora Natur, vale 15 euros y el primer vino en botella de 50 centilitros vale 7,5, con lo cual la botella estándar pues sale por encima de los 10. Vamos al aroma de la primera copa, que ya he dicho que tiene su turbidez porque no está filtrado ni aclarado. Entonces el vino presenta un amarillo limón con una capa media. El segundo vino tiene un levísimo resto de anhídrido carbónico, de gas, es un amarillo dorado de capa baja media. Vamos al aroma del primero, del Camara. Aquí se percibe la resina, pero se percibe cítricos. Este vino tiene un aroma ciertamente elegante por encima de la resina, que es un aroma a cítricos. Muy perfumado, cítricos y resina. Realmente elegancia en boca, aunque la intensidad no es demasiado alta. Vamos a compararlo con el aroma del segundo, del Ánfora Natur. También un aroma delicado, pero aquí tenemos más cosas. Menos dominancia de la resina y algún toque de melocotón con cítricos también. También una intensidad media. Vamos a la boca. Frescura, resina, se nota. Amplitud, se sigue notando ese toque de resina de pino y cítrico. El vino tiene un cuerpo medio y es largo. Este vino tiene su particularidad, tiene su personalidad, tiene su toque de resina, pero es un vino que es agradable en la boca. Frescura y la personalidad de la resina fundamentalmente. Vamos a probar el vino número 2, el Ánfora. Se ha disipado ese resto de anhídrido carbónico, era levísimo. Es un vino más suntuoso, la resina muchísimo menos importante, pero tiene su leve toque de resina. Es un vino de cuerpo medio, untuosidad, como ya he dicho, longitud, un vino con personalidad, también contundente en boca. Por eso estos vinos acompañan magníficamente esas comidas potentes, comidas especiadas, comidas con picante, serán magníficos acompañantes para estos vinos. A la hora de puntuar, este es un vino donde pesa mucho más la resina, se utiliza más resina que en el segundo. Vino muy particular, un vino de aperitivo que a mí realmente me gusta. Me imagino en una isla griega frente al mar con la brisa marina y degustando un pulpo a la brasa con este vino y me parece una combinación magnífica.
Yo este vino lo califico con 89 puntos. Vamos al número 2. Menos resina. Más delicado y untuoso en boca, pero también con potencia. Y es un vino que yo calificaría también con 89 puntos. Pienso que tienen algo de diferencia en sus personalidades, pero tienen una calidad similar. Probarlos, son vinos muy particulares. En una reunión de amigos, una reunión familiar, le va a apetecer a la gente probar algo diferente, y para los que os gusta explorar, conocer la cultura del vino, pues es algo que tenéis que conocer. Lo tenéis en España, lo podéis comprar en Decántalo por internet, 14,5 euros, 7,5 euros, y en casi todos los países lo encontráis en tiendas especializadas y tiendas a través de web, de internet. Que tengáis felices vinos.